Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de la distancia entre dos puntos. Es decir, que tenemos que aplicar geometría, sí lo tenemos que aplicar. Trigonometría, también un poco. Vamos a estar utilizando los dos puntos P1 y P2. ¿Qué sucede? También vamos a estar utilizando tres puntos, pero para la mayoría de los ejemplos lo vamos a mantener sencillo, para que ustedes vean cómo es introductorio. Listo, entonces la distancia ¿qué es? ¿O con qué variable se representa? Con el símbolo de minúscula, pero bien grande para que se note. Ahora, empecemos con algo previo que ustedes tienen que saber. Entonces vamos a hablar de cuál es la distancia entre 0,2 y 5,3. ¿Sí? Acuérdense que lo que está antes de la coma es la coordenada X y lo que está después es la coordenada Y. ¿Listo? Ahora, dibujemos un plano cartesiano en donde tengamos los ejes X y Y podamos graficar aquellos puntos. Entonces vamos a tener el primer par de coordenadas en, primero que todo, bueno, bajemos esto y alarguémoslo un poco para que se pueda notar mejor. Así se ve mejor, entonces ahora subamos esto Y, listo. Ahora sí, empecemos. ¿Cuál es nuestro primer par ordenado? Sería el 0,2, ¿cierto? 0 en horizontal y 2 en vertical. Ahí está este punto. Ese va a ser nuestro primer punto y lo vamos a reflejar como entre paréntesis 0,2. Ahora para nuestro segundo va a ser 5, es decir acá en horizontal, y 3 en vertical. Listo. Ese punto va a ser también conocido como 5,3. Bueno, ahora ya que tenemos eso, pues dibujemos una línea que junte esos dos puntos. Y por último hagamos una pequeña reflexión para terminar con un triángulo. Ahora, esa primera línea que dibujamos es la distancia. Y vamos a tener en cuenta que tenemos un triángulo recto. Es decir, que ¿qué podemos aplicar? Ahorita les cuento. Primero que todo contemos cuánto equivale este lado inferior. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. Es decir que este lado inferior mide 5 unidades. El lado de la derecha mide solamente una. Un cubito, o bueno, un cuadrado, no es un cubo. ¿Cómo podemos encontrar la hipotenusa? Utilizando el teorema de Pitágoras. Utilizando el axioma fundamento de los triángulos rectángulos. C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Pero ¿qué es A y qué es B? Apliquemos o la base o la altura. Entonces para la A vamos a estar aplicando la base, que es de 5. Y para la B vamos a estar aplicando la altura, que es de 1. Así que nos va a quedar C al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 más 1 al cuadrado sería 26. Para despejar y poder encontrar C nada más, pues aplicamos raíz cuadrada en ambos lados y nos quedaría C es igual a 5,1. Bien, ahí encontramos la distancia utilizando el teorema de Pitágoras, que quizá algunos puede ser que ya conozcan. Ahora, ¿cómo sería la fórmula ya un poco más definida en términos de encontrar la distancia entre dos puntos? Vamos a tener la distancia de P1 a P2, o sea, de esos dos puntos que habíamos hablado anteriormente, es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada, así todo largo, de x sub 2, es decir, x final, menos x inicial al cuadrado, más y sub 2, menos y sub 1, y todo eso al cuadrado. Esa es nuestra fórmula. Ahora, reflejémoslo en un plano cartesiano, para hacer una pequeña demostración de qué en realidad significa. Bueno, tenemos el eje X y Y, eso ya lo tenemos claro. Ahora vamos a tener un punto acá y un punto acá, me lo inventé. Ahora, vamos a tener una línea que junte esos dos puntos, como ya teníamos anteriormente, y sí, va a ser la distancia de P1 a P2, o entre P1 y P2. Ahora, si esto es P1, lo cual significa que debe tener un X1, Y1, porque esas son sus coordenadas, y P2 significa que va a tener un X2, Y sub 2, porque esas son también sus respectivas coordenadas. Pues ahora hagamos la reflexión para crear un triángulo rectángulo. Así, de esta manera. Por triángulo rectángulo me refiero a que tiene un ángulo recto de 90 grados. Vamos a tener que hay un cambio en el eje vertical, es decir que esto de acá va a ser Y sub 2 menos Y sub 1. Lo mismo sucedería para el horizontal. Entonces para el horizontal vamos a tener que es x sub 2 menos x sub 1. Y eso sería el valor absoluto que tendríamos en aquel lado. Específicamente, tratemos de un ejemplo. ¿Por qué con un ejemplo? Porque con los ejemplos se entiende mejor. Así que copien esta fórmula. Esa fórmula debe quedar claro.
para después así poder continuar a la siguiente parte, porque ya no les voy a poder mostrar la fórmula. ¿Listo? Ahora sí pasemos. Vamos a tener el primer ejemplo. El primer ejemplo consiste en tener, obviamente, encontrar la distancia entre dos puntos. El punto 1 o punto sub 1 va a ser de menos 2,5, es decir, menos 2 en el eje horizontal y 5 en el eje vertical. Y P2 o el punto 2 que sería 5, menos 3. Ahora dibujamos el plano cartesiano. Nos queda entonces Y y X. Listo. Después de esto, ¿qué puede haber? Tenemos un 0. Y de ahí partimos. Ese es nuestro origen, ese es nuestro centro. Ahora vamos a tener primero el punto 1. Grafiquémoslo. Entonces menos 2 en horizontal y acá 5 en vertical sería acá P1. Ahora P2 sería 5 en horizontal, es decir, hacia el eje X positivo, y menos 3 en vertical, es decir, como por acá va a quedar el P2. Bueno, ya sabemos dónde están ubicados los puntos, ¿correcto? ¿Qué podríamos luego realizar? ¿O cuál sería la recta que los junta? Sería de esta manera, ¿cierto? Bastante sencillo, se sabe que interseca con el eje Y y con el eje X, pero la verdad eso va a ser algo irrelevante. Lo que estamos buscando es la distancia, más no su pendiente, más no su Y-intercepto, estamos buscando la distancia. Así que empecemos. ¿Cuál es X sub 2 y cuál es X sub 1? Les cuento que son estos dos. Ahora, ¿cuál es Y sub 2 y cuál es Y sub 1? Serían estos dos. Es decir que sería 5 menos, abro paréntesis, menos 2, y eso todo elevado al cuadrado, más, abro paréntesis, Y sub 2 que sería menos 3, menos 5, todo al cuadrado. Entonces, lo primero nos dio 49 y lo segundo nos dio 64. La suma de estos dos nos daría 113. Y cuando aplicamos la raíz cuadrada por fin para solucionar, nos daría 10,63. Y esa sería la distancia en las unidades que a ustedes les den para el ejercicio X que a ustedes les den. Listo, ahora tenemos un segundo. Y este segundo sí quiero que ustedes lo hagan. Vamos a tener tres diferentes puntos, como quizá lo dije en la parte introductoria de este video. Vamos a tener punto 1 que es de 2, menos 2. Punto 2 que sería de 8, menos 1 y punto 3 que es como de 2 a 5, 2,5, sí. Listo, entonces vamos a tener un plano cartesiano, algo así, que sea bastante grande porque claramente tenemos algunos valores un poco grandes. Vamos a tener X y Y. Listo, primero grafiquemos el P1. P1 va a ser 2 y menos 2 que va a quedar como acá, entonces 2 en horizontal y menos 2 en vertical. Acá quedaría este punto, el punto P1. Ahora, ¿qué sucede con el punto P2? Sería 8 en horizontal, es decir, 8 para la derecha, acá, y menos 1 en vertical, es decir, como por acá. Ahí, bueno, se me entrometió un poco el 8. Y tenemos que unirlos con una recta, así. Este sería P2 entonces. Y para P3 sería 2 en horizontal y 5 sería acá. Pero no, eso queda como muy aburrido. Entonces mejor hagámoslo menos 2, como para tener en el otro cuadrante un punto. Así que tengamos menos 2 en horizontal y 5 en vertical. Acá quedaría el punto. Sí, digamos que es este, P3. Ahora los unimos, P3 y P1. Así nos quedaría. ¿Y qué quiero con esto? Y es que tenemos que encontrar distancia 2 y distancia 1. Estas van a ser nuestras distancias respectivas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya ahorita miramos. Entonces, primero, vamos a encontrar la distancia 1. Entonces, ¿la distancia 1 en qué consiste? En la raíz cuadrada de ¿qué? De menos 1, menos, abro paréntesis, menos 2, todo eso al cuadrado, más 8 menos 2 y eso al cuadrado, ¿cierto? Porque estamos aplicando lo que vimos de X sub 2 menos X sub 1, más Y sub 2 menos Y sub 1. Ahora, lo primero nos dio 1 y lo segundo nos dio 36. Eso sumado nos da 37. Y la raíz cuadrada de 37 nos da 6,08. Ahí lo tenemos. Y ahora, ¿qué sucede? Necesitamos encontrar no solo D1, sino que también D2. Resulta que D2 o la distancia 2 va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada aplicando la fórmula de 5 menos, abro paréntesis, menos 2 al cuadrado, más, abro paréntesis, menos 2 y eso al cuadrado. ¿Y qué nos dará? Lo primero nos dio 49 y lo segundo nos va a dar 16. Esos dos sumados da 65, ¿sí? Sí, 65. Y la raíz cuadrada de 65 es 8,06. Listo.
Es decir, ¿qué podemos concluir de aquello? La distancia 2 es mayor que la distancia 1 y eso es lo crucial. Puede ser que por intuición uno diga, ah no, D1 de hecho es mayor que D2, pero cuando uno ahí sí aplica la fórmula, puede encontrar cuáles son los valores absolutos para cada una de las distancias. Habiendo dicho eso, muchas gracias por la atención prestada, espero este video les haya servido bastante, espero haya sido el mayor agrado, hasta la próxima, así que...